Hoy estamos parados donde comenzó el Ministerio San Pablo en Yumbel. Estamos ubicados en el parrón donde comenzaron las primeras reuniones, donde se encontraba el hermano Ricardo Sepúlveda, diácono del Ministerio San Pablo, donde fueron los primeros inicios del ministerio, donde Dios honró en esos años. En 1979 se dio comienzo a la trayectoria del Ministerio San Pablo en Yumbel, donde Dios fue honrando de a poco, donde hubieron hombres que hoy ya no están, pero gracias a esos hombres valerosos en las manos de Dios, hoy el ministerio aún está con vida. Es una bendición para mí de poder tomar un recuento de todo lo que hasta este día es el ministerio, gracias al Señor. Amén. Bien, ahora lo acercamos donde comenzamos, donde el hermano Ricardo Sepúlveda. Lo acercamos donde empezó en el año 80 la iglesia, en cual terrenos donde el papá de quien fue mi pastor José Castillo, donde pasaron 10 años en este lugar, donde hubo generaciones y donde la bendición de Dios continuó. Acá fue donde mi obispo Francisco Vargas pone al frente, llevando 3 meses en el Evangelio, deja al frente de la iglesia a mi pastor José Castillo, donde Dios le habló que de ahí y de él iba a ser un siervo de Dios, llamado a su ministerio, el cual no hubo ni una duda. Que la honra fue con él. Tal vez no fue un comienzo de un ministerio tan fácil, se sufrió, caminó por estos terrenos con sus hijos, con su esposa, nuestra hermana Diaconisa, hermana Nadia, donde todo parecía difícil, pero Dios, con el tiempo y el pasar de los años, Dios le honró de tener una congregación, de tener una generación hermosa. Pasaron hombres de valor. Acá también uno de fundamental fueron sus hermanos, fue su hermana de mi pastor Castillo, su mamá, que fue una Dorca, cual ella partió los brazos del Señor. Hoy estamos haciendo un recuento de todo esto, porque pasarán los años, pero nuestros hermanos que ya han partido no deben de olvidarse de que ellos fueron uno de los fundadores del Ministerio San Pablo en Yumbel. Hombres y mujeres que tal vez para muchos hoy no los conocen, pero nosotros los llevamos en nuestro recuerdo. A nuestro hermano Ricardo Sepúlveda, diácono, primer diácono del Ministerio San Pablo en Yumbel. Ahora lo vamos a acercar donde era la iglesia, donde fue la iglesia por 10 años, porque después, más adelante mostraremos dónde estamos hoy. Si la cámara me sigue, por favor, vamos a mostrar donde la iglesia, tal vez en esos años, era solamente de material, una iglesia tal vez de 6 por 10, pero donde estaba la presencia de Dios, donde se veía la honra de Dios. Hoy han pasado años de este lugar, siendo en el 80,
al estar ahora, para nosotros es una bendición estar en este lugar. Hoy en día hay una sede, este terreno era prestado solamente, pero de aquí salieron generaciones que hasta el día de hoy permanecen, pero hoy es una bendición grande para mí de poder hacer este recuento, de poder entender que el amor de Dios es grande para sus hijos, sin pensar que hoy también ando con uno de los hijos de mi pastor José Castillo, un joven que tal vez nació dentro del Evangelio y hasta el día de hoy se ha conservado porque Dios ha sido con él. También vamos a entrevistar a una hermana que de los inicios del ministerio también conoció a nuestro pastor José Castillo, quien ella también da testimonio de que el Evangelio no es un Evangelio fácil, es sufrido. Donde mi pastor tal vez de aquí a Yumbel hay unos 18 kilómetros, donde él viajaba con sus hijos en brazos, tal vez no mirando la distancia, pero él caminaba, y a pesar de todo ese sacrificio, hoy nosotros podemos decir que estamos bendecidos, porque la bendición fue con él, y esa bendición los alcanzará a nosotros también. Así que Dios los bendiga, y eso sería, ¿no es cierto?, el recuento de lo que es la Iglesia Ministerio de San Pablo, parte del recuento en este lugar del Polígono, porque hoy estamos en el Polígono. Acá se inició y acá comenzó la bendición de Dios. Amén. Primero que nada, debo decir que para mí fue el día que ingresé acá junto a que era en ese entonces mi marido. Estuvimos un periodo de tiempo congregándonos con el siervo José Castillo en este lugar. Aquel entonces era un templo, hoy día esta es una sede vecinal, pero este es exactamente el lugar exacto y se podría decir que casi la misma forma en donde estaba instalada aquella casa de oración, que en aquel entonces era la comunidad cristiana la que presidía el siervo en aquel entonces. Para mí fue un apoyo fundamental como siervo, como persona mayor, para mí y para mis hijos que eran pequeñitos, y yo también aquel entonces estaba en mis primeros años de matrimonio, comenzando una vida, formando una familia, y tuve muchos gratos momentos oportunidad de haber compartido con el siervo, tanto aquí en la congregación como también fuera de ella. En mi propio hogar muchas veces recuerdo aquellos días de invierno, recuerdo aquellos días de calor también, cuando el siervo tenía que trasladarse desde este lugar hacia Yumbel Pueblo y desde Yumbel Pueblo hasta este lugar, porque su residencia familiar él la tenía en aquel entonces en Yumbel Pueblo, lo que es hasta hoy día. Conserva a su esposa y sus hijos, y después de finalizados los servicios, eso a mí me marcó. Como siervo me marcó esa etapa de él, y la guardo en mi corazón, su sacrificio con sus pequeñitos en brazos, él con uno y su esposa con otro, tarde la noche. Y por esa misma razón muchas veces con mi esposo le brindamos una puerta abierta, una mesa, una silla donde él pudiera sentarse, y después finalizados los servicios, servirse un té calentito por las tardes, por las noches, o tal vez un vaso de jugo, tal vez un vaso de bebida, compartir vivencias, testimonio, enseñanza,
El mensaje y el consejo de la palabra también estaba siempre sobre la mesa. Momentos gratos que yo como mujer, como madre y esposa lo viví, lo pasé y recibí muchas de sus enseñanzas y siempre valoré en él. Y para mí fue un ejemplo de, como hombre de Dios, esa tenacidad que tenía para poder luchar y poder entregar enseñanzas a su congregación, a su pueblo, a cada joven, a cada señorita, a cada niño, que él, partiendo desde la base que siempre miró y trató con amor, con cariño y con respeto por sobre todas las cosas, desde el más anciano hasta el más pequeño. Siempre había una sonrisa por de labios en él hacia un niño pequeño, lo que hoy día muy poco se ve, en que los adultos miramos a los niños y les respetamos como persona, porque tras un niño, un jovencito, una jovencita, hay un ser humano, es una persona, una personita, como siempre digo yo, tras un niño o una niña. Hoy día se ve muy poco y siempre yo lo vi en esa parte en él, que para mí fueron marcas, fueron cosas, enseñanzas tal vez pequeñas, tal vez alguien podría decir, son cosas, detalles a lo mejor tal vez insignificantes, pero no. Para mí siempre los detalles en toda área siempre son los que cuentan y marcan muchas cosas o muchas palabras también marcan y van dejando actitudes ya sean positivas o negativas. Pero en este caso, en cuanto a mi persona, recuerdo muchos momentos, cosas y vivencias y enseñanzas del siervo positivas que las conservo en mi corazón hasta el día de hoy. Le quise mucho, le tuve un gran cariño y amor por sobre todas las cosas y un muy gran respeto hacia la persona del siervo José Castillo. Pudiera decir muchas cosas más también, pero creo que, y esto quiero recalcar y dejarlo como que el esfuerzo que él hizo, su sacrificio por años para poder ir al frente y llevar la dirección como cabeza visible del Evangelio en lo que la obra en sí lleva y lo que Dios puso en sus manos, solo hombres con tenacidad, con decisión y con amor por el otro o por la otra persona pueden lograr llevar a fin. Y vale destacar que valió la pena todo lo que él puso de su parte como siervo, como hombre de Dios, como padre de familia, como esposo. Valió mucho la pena porque hoy, a mis 49, casi 50 años de edad, veo muchos jóvenes, señoritas, formados con familia y por eso digo valió la pena el esfuerzo, porque pocos son los hombres que quedan y que hay en lo que es la obra del Evangelio en sí. Hombres de valor, como dice la palabra, y nada más que poder sentirme grata de poder ser parte de este trabajo que están haciendo mis hermanos, un buen trabajo y un buen respaldo, y me alegra poder ser partícipe de este reconocimiento, un hombre que ya no está con nosotros en persona, pero su espíritu y sus consejos y sus enseñanzas están en cada hombre y mujer, joven y niño que está ahí dentro del redil y en la obra, en el plantío de Jehová. Amén. Bien, después de haber hecho un recuento de dónde se comenzó dónde se inició el Ministerio San Pablo, desde el lugar del Polígono, del hogar de donde mi hermano Ricardo Sepúlveda, llegamos al sitio donde era del papá de mi pastor José Castillo, donde en el año 80 al 90
estuvimos en el lugar del polígono, 10 años en ese lugar, donde tal vez pasaron muchos hombres que hoy no están, pero viven en el recuerdo del ministerio. Pero ahora llegamos a nuestro sitio, al sitio del ministerio, el cual en el año 90 se compró en este lugar. Con la finalidad de levantar una iglesia, de formar un templo para Dios. En ese año, en esos tiempos, estaba mi pastor, el cual construimos una iglesia de madera en esos años, la cual era de 6 por 8 primero. Después de 6 por 14. Era un templo hecho de fonola, pero donde había hombres y generaciones que también amaron a Dios. Pero aquí estaba la bendición de Dios. Hoy en este sitio que ellos compraron hay un hermoso templo donde podemos decir gracias, Señor, porque han pasado los años, pero hemos visto la victoria con usted. Y querer decirle que todo esto se lo agradecemos al Señor. Todo esto tenemos la bendición de decir gracias, Señor, porque usted del año 79 al 2015, podemos decir, la antorcha del ministerio sigue encendida y seguirá encendida por muchos años más, hasta cuando Dios venga por nuestras vidas. Amén. Bien, hemos hecho un recuento de todo lo que es el comienzo del ministerio, parte del comienzo del ministerio de San Pablo. Hoy, este año 2015 y 2014, con misericordia de Dios, me tocó estar al frente de la iglesia y ha sido una bendición para mí. A pesar de mis años que llevo en el ministerio, llegué muy joven a este lugar, años donde tal vez era un niño, sin pensar la bendición que hoy Dios me tiene. Llegué a este ministerio conociendo a mi pastor, conociendo gente hermosa de este lugar, soltero, pero hoy Dios me tiene la bendición de tener una esposa y de darme 2 hijos, los cuales estoy bendecido de parte de Dios. Hoy queremos decir que estamos en un hermoso templo,
una hermosa iglesia, pero de la cual fueron también momentos de sacrificio de nuestro pastor José Castillo. Es bueno hoy en día reconocer la gente que ya pasó. Tal vez es fácil decir, estoy de encargado en una hermosa iglesia, pero reconozcamos gente que hubo aquí, gente que tal vez sus años lo dedicaron a la obra de Dios. Por eso hoy para mí es una bendición de estar parado y de poder decir con un orgullo sano y de bendición de Dios, de estar encargado de este templo, cual Dios los bendijo, cual Dios por misericordia lo ha bendecido. Pasamos momentos difíciles, donde tal vez hubo lágrimas, llanto, donde hubo amargura, pero eso ya ha pasado. Hoy estamos en pie nuevamente, tenemos un hermoso coro, tenemos una hermosa congregación, y lo más lindo es que Dios está en su pueblo. Hoy queremos terminar todo este recuento dándole gracias a Dios y gracias a toda esa gente linda que ya pasó, todos esos hermanos maravillosos como nombramos al principio. Tal vez mucha gente que tal vez no se ha nombrado, pero pasaron generaciones y hoy hay otra generación la cual Dios lo ha honrado en este lugar. Decirle a los hijos de mi pastor, decirle a su esposa, nuestra hermana Nadia, que la honra más hermosa hoy en día es que sus hijos estén honrando al Señor, y la delegación, la bendición que Dios puso en nuestro amado pastor, de siempre ser humilde, ser sometido a la obra del Señor, y así seguiremos viendo la bendición de Dios. Gracias le doy hoy por esta entrevista y gracias le doy a mi Señor por la bendición que me dio de poder hacer este recuento y de acordarme de cosas hermosas, como decía nuestra hermana, de valorizar el trabajo de un hombre de Dios. Muchas gracias y muchas bendiciones, y que este año sea el comienzo de mucha bendición más, y esta antorcha que hoy está encendida en este lugar seguirá encendida, porque si hubieron hombres de Dios, seguirán hombres y mujeres de Dios abriendo más obras con la ayuda del Señor. Amén. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Dios me permite, un año más de vida en el Evangelio, un año más de vida también, de haber conocido esta gran oportunidad de que el Señor me llamó a sus caminos ya hace 30 años, el año 85. Para mí es una gran bendición de que Dios me ha tenido aún todavía en pie de guerra. Agradezco a Dios que nosotros hemos permanecido a pesar de luchas, dificultades, de pruebas, de angustia, hemos pasado momentos difíciles, pero creo que aún todavía estamos en pie. Dios bendiga a nuestra corporación evangélica, Ministerio de San Pablo, que nuestros inicios a lo mejor fue con mucha dificultad, una iglesia humilde, una iglesia a la cual quizá en esos tiempos no había piso, no había instrumento como hoy día está, no están las comodidades que hoy está, pero creo que Dios nos ha honrado en grande manera, Dios está en medio de su pueblo. Dios bendiga al remanente nuevo que ha llegado, Dios bendiga a los hermanos de los primeros hermanos, ¿cierto? Los hermanos fundadores, mi hermana Angélica Castillo, mi hermana Delmira Farías, que ellos fueron los fundadores de nuestra iglesia de los años 79. Creo que ellos han permanecido, a pesar de todo, han permanecido dentro de la iglesia. Agradezco a Dios también la oportunidad que Dios me dio de haber conocido a mi esposo, el pastor José Castillo. Con él trabajamos más de 22 años juntos en la obra del Señor. Sin desmayar, siempre estuvimos trabajando de una y otra forma en la obra de Dios, juntamente a los hijos que Dios nos dio la tierra, mi hermano José David, mi hermana Ruth Noemí, mi hermano Felipe. El Señor le bendiga. Creo que tengo la honra de que ellos puedan estar aún todavía en los medios de gracia. Permita al Señor que siempre nos podamos tomar de la mano de Dios y que nunca podamos soltarnos a pesar que vengan pruebas, dificultades. Nuestra fe, nuestra mirada solamente debe estar en el Señor. Y Dios bendiga en grande manera a nuestro hermano Arsenio como encargado de esta obra, juntamente a su esposa, a su familia, que el Señor les bendiga a ellos. Y agradezco esta oportunidad que me da de poder
dar mi testimonio y el Señor le bendiga en grande manera. Amén. Bueno, doy gracias a Dios por la bendición que me ha dado de poder estar trabajando con los niños de la escuela dominical. Ya llevo 2 años trabajando con ellos y este próximo año, si Dios así me lo permite y me ayuda, volveré a trabajar con los niños de la escuela dominical. Ha sido una bendición maravillosa de poder estar con ellos, de poder crecer espiritualmente junto a ellos, enseñarles, aprender. He aprendido bastante enseñándole a los niños, es un trabajo maravilloso que hace crecer espiritualmente, ver el entendimiento, lo que los niños crecen aprendiendo de la palabra, eso hace enriquecer el espíritu a la persona. Ahora le estamos dando una once a los niños de fin de año, cual gracias a toda la congregación del ministerio se le puede dar a los niños de la escuela dominical más a los jóvenes. Un presente, una once junto con toda la congregación, cual es eso, una bendición maravillosa porque siento el respaldo de cada uno de los hermanos de la iglesia. Y eso es gracias a la bendición de Dios, la unión y el amor que cada uno sentimos con nosotros. ¿Y qué más podría decir? Eso nada más. Que Dios me siga bendiciendo para este otro año poder seguir trabajando con los niños.